invitada para hablar de la demanda colectiva contra el maíz transgénico. Soy parte del equipo jurídico que llevamos en tribunales esta batalla y bueno, pues les voy a contar un poquito en dónde estamos parados. Sin antes, bueno, agradecerle mucho a Claudia y a los organizadores y organizadoras de este evento por la invitación y por todo el esfuerzo para que estemos hoy aquí. Bueno, esta es una acción colectiva, no sé si algunos o algunas sepan qué es una acción colectiva, es una figura legal consagrada en el marco jurídico mexicano hace no tantos años, que permite, por medio de una colectividad, emprender un camino jurídico. En el año 2013, una colectividad de más de 30 personas integradas por activistas, científicos, abogados, abogadas, en fin, campesinos, campesinas, artistas, todo tipo de personas interesadas en la conservación de nuestros maíces. Interpusimos esta acción colectiva, aquí está por ejemplo Katy, que es parte de la colectividad, Ana y varias otras que son parte de esta colectividad. Interpusimos una acción colectiva en julio del 2013, en la cual demandábamos a Monsanto, a Syngenta, a Dow, AgroSciences, a PHI México y a lo que en su momento era la Secretaría de Agricultura, a Zagarpa y a la Semarnat. Todos ellos estaban demandados por esta acción colectiva porque queríamos y seguimos queriendo que los tribunales federales declaren que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud y los derechos culturales. Y bueno, finalmente el objetivo último de esta acción colectiva, de este juicio contra el maíz transgénico en México, es que se denieguen de manera definitiva todos los permisos de siembra de maíz transgénico en México. Y lo digo de manera definitiva porque desde el 2016, en realidad, en México no está permitida la siembra de maíz transgénico gracias a este juicio. Entonces, llevamos ya en realidad 6 años en los cuales no se pueden otorgar permisos de siembra de maíz transgénico, salvo en fase experimental. Sin embargo, las empresas no se han atrevido a pedirlo de esta manera. Entonces, bueno, esa es otra discusión, pero eso nos da a entender pues que básicamente les interesa sembrar para uso comercial, no les interesa sembrar para uso de investigación científica. Entonces, bueno, desde hace 6 años, gracias a la medida cautelar, está detenida la liberación de permisos para siembra de maíz transgénico en México a nivel nacional. Esta es una acción, este es un juicio que se libra en sede federal. Entonces, bueno, este juicio aplica para todo el país, para todo el territorio mexicano. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? El juicio se divide para no abogados y abogadas, se divide en dos principalmente, en el juicio principal y en la medida cautelar. Básicamente se piensa de esta manera porque la medida cautelar, en lógica abogadil, lo que decimos es, si de aquí a que se libra el juicio principal, que imagínense, casi 10 años después no se ha resuelto de manera definitiva el juicio, de aquí a que se resuelve el juicio principal, si tú permites que se sigan o que se otorguen permisos de liberación de siembra de maíz transgénico en México, entonces en lo que los tribunales resuelven, pues ya se contaminó todo el país, ¿no? Entonces, lo que sucede es que desde el inicio litigamos una medida cautelar y esa medida cautelar decía, en lo que tú decides si sí o si no, por lo menos permite que, por el principio precautorio, que no se liberen permisos de siembra de maíz transgénico en México. Entonces, en el juicio principal superamos ya las etapas de admisión preliminar de la demanda, certificación de la demanda, porque la acción colectiva tiene sus propios retos, sobre todo en tribunales que no conocen muy bien esta figura legal. Superamos una N cantidad de juicios de amparo, en concreto 11 solo para la certificación.
Y bueno, después de un ir y venir de alegatos contra todas estas empresas, que además en su momento, si bien la situación actual ha cambiado, en su momento litigaban juntos, eran como un bloque. O sea, la Zagarpa, lo que era en su momento la Zagarpa, la Semarnat y las empresas, litigaban juntos a tal grado que nosotros lo sabíamos porque veíamos que en los escritos eran los mismos argumentos. Ahora nos enfrentamos a un escenario distinto porque el gobierno federal ha cambiado y en ese sentido el litigio ha cambiado y ya no litigan en conjunto, ya no litigan como un mismo bloque el gobierno y las empresas. Y bueno, pues en el juicio principal nos encontramos en la fase final del juicio, nos encontramos en una fase que el lenguaje de derecho se llama alegatos, que básicamente consiste en estructurar y ordenar todas las pruebas y argumentos jurídicos que hemos ido develando durante el juicio para demostrar nuestras pretensiones y de tal manera pues que la autoridad judicial, por ahí Ana decía que no hablemos de autoridad, el juez principal del juicio emita una sentencia de primera instancia. Básicamente en ese momento estamos, en el momento de alegatos, que es la etapa final del juicio. Y en la medida cautelar, ¿en qué estamos? En la medida cautelar, justamente hace un año, el 13 de octubre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano de máxima jerarquía en nuestro país, en temas judiciales, determinó de manera definitiva que no se podían emitir de manera cautelar permisos para liberación de siembra de maíz transgénico en México. Entonces, por lo menos, la medida cautelar está firme desde octubre del año pasado, aunque desde el octubre del 2016 existe esta medida cautelar, pero también la contraparte la estaba litigando. A partir de octubre del 2021 queda de manera definitiva por la Suprema Corte de Justicia dicho que no se puede emitir permisos de liberación de siembra. Entonces, bueno, porque ya estoy llegando a la parte final de esta exposición, pues solo decirles que pese a que es un juicio emblemático, es un juicio muy importante, todas y todos estamos representados en ese juicio, no solo la colectividad, es decir, nosotros hablamos de una colectividad ampliada que incluye a todos los consumidores y consumidoras, a todos los que consumamos maíz, a todos. Incluso nosotros argumentamos con los jueces y juezas, magistrados, ministros, incluso con los abogados de la contraparte, cuando nos encontramos en audiencias, les decimos, este juicio también los representa a ustedes. Representa a todas las personas que seamos consumidores o que nos interese simplemente que se preserve la diversidad biológica de maíces, que se preserve nuestro derecho a la alimentación y en ese sentido nos representa a todas y a todos los mexicanos. Entonces, bueno, esperamos que la sentencia de primera instancia llegue a buen puerto, confiamos en que así va a ser, confiamos en que el juez de primera instancia va a reconocer el papel histórico que tiene en sus manos para fallar de buena manera. Y si no fuera el caso, vamos a seguir litigando, dependiendo en qué sentido venga la resolución, pero vamos a seguir litigando en segunda instancia o hasta amparo. Pero de verdad confiamos en que la resolución de primera instancia llegue a buen puerto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia, y también deseamos lo mismo, que así sea. Y ahora, Julia, ¿cuál crees que sería la mejor defensa para proteger al maíz nativo de transgénicos, de acuerdo a tu experiencia, de todo lo que nos has compartido? Pues la mejor forma de protegerlo, una es consumiéndolo, dos es sembrándolo. La mejor forma de conservar las semillas es sembrándolas. Los bancos de semilla juegan un rol importante, pero no hay mejor manera que sembrándola en el campo. Pues tres, con información, como en todo, ¿no? Lo decían en la mesa pasada, la información es la clave y por eso, por la lucha de la trascendencia de lo que se dice en los medios de comunicación. Y eso, se me ocurre sobre todo esas formas, consumiéndolo y no dejando… Y sí, como decía Katy en la mesa anterior,
ser muy conscientes del poder que tenemos como en la decisión de compra como consumidores, ¿no? Saber dónde, por qué y a quién le consumimos. O sea, no sé si ustedes sepan de dónde son las tortillas que consumen, o si es que todavía consumen tortillas todos los días, o los tlacoyos, o los elotes, los esquites, el maíz que viene, que es, está como en nuestro ADN, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez se lo han consultado, alguna vez han pensado de dónde viene lo que consumen. Y por allí hay una frase que a mí me encanta que dice, no hay acto más trascendente que el decidir a quién, por qué y qué comemos por lo menos 3 veces al día que consumimos alimentos. Muy bien, muchísimas gracias, Julia. Julia, adelante, por favor. Bueno, yo igual veo, hay muchos más retos, pero veo 5 concretamente. Uno, en términos del juicio del maíz, pues que logremos sobrepasar los intereses, los grandes intereses de las transnacionales y los grandes intereses que se juegan en este juicio para que el fallo final llegue a buen puerto y se reconozca de manera definitiva que no se pueden emitir permisos para la liberación de siembra de maíz transgénico en México. 2, no sé si sepan que hay un decreto presidencial desde hace varios meses que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México y decreta la salida paulatina del glifosato del campo mexicano. Este decreto presidencial está en litigio también, lo han estado impugnando por donde han podido. Monsanto no cede, entonces también este es un nuevo reto que está en la agenda del maíz. El tercero, yo creo que hay que seguir construyendo las legislaciones locales y aplaudimos con mucho gusto la reciente legislación local para la protección y fomento del maíz nativo en el Estado de México, que como ya decía Ana, es un importantísimo estado productor de maíz nativo en este país, y además sacar una ley de esa magnitud es tremenda. Nosotros estuvimos apoyando la Ley Federal de Protección y Fomento al Maíz Nativo y de nuevo nos encontramos con todos los intereses en contra. Se tuvo que aprobar el último día, a última hora, 11:45 para que saliera, ¿no? Entonces, en ese sentido también aplaudimos y felicitamos mucho a los compañeros del Estado de México. Y además es el cuarto reto que tiene que ver con el tema de las legislaciones locales, es que finalmente lo que permite el marco regulatorio local es que se traduzca en presupuestos, porque si no hay presupuesto para fomentar el consumo y la siembra del maíz nativo, pues es muy difícil que se siga conservando, ¿no? Y eso es lo que nos permiten las legislaciones, que luego es un tema de ejecución, que en eso estamos en la Ley Federal de Protección y Fomento al Maíz Nativo, porque no se ha querido ejecutar como se debería, pero bueno, es otro reto ahí, ¿no? De la Ley Federal, que la verdad es que no ha podido ejecutarse de manera correcta. Y por último, nada más, así como lluvia de ideas rápidamente de los retos, yo diría que hay una batalla ética y moral también, para que se señale que es incorrecto éticamente, más allá de que legalmente esté prohibido, que éticamente es incorrecto que haya un grupo de personas en el mundo que manejan los alimentos a nivel mundial, que quieran lucrar con el hambre y con la soberanía alimentaria de los países, especialmente de los países del Cono Sur.